Preparémonos para recibir la palabra de nuestro Dios, a ver qué podemos aprender, ¿verdad? Esta tarde, a través de ella, Dios nos instruye, ¿verdad? Esa es una de las herramientas que Dios ha dejado en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, conocer su voluntad, ¿verdad?, saber a través de ella, ¿verdad?, nuestra condición espiritual ante Él, que es un Dios santo. 3 veces la Biblia, santo, dice la Escritura, ¿verdad? De hecho, ¿por qué? Porque son 3 dioses. No, porque son 3 personas, ¿verdad?, distintas. Un solo Dios, 3 personas distintas, ¿verdad? Y cohabitan como iguales, ¿verdad? La diferencia es sus funciones, ¿verdad?, en cuanto a nuestra salvación. Es algo bastante importante de recordar, ¿verdad? Dios Padre diseñó el plan de salvación, ¿verdad? Vino Dios Hijo, ¿y qué hizo? Dice la Escritura que dejó su gloria, ¿verdad? Vino a esta tierra en semejanza nuestra de hombre, ¿verdad? Y estando en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Sí. Hasta la muerte de cruz. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas? Él nos ha regenerado, ¿verdad? Primeramente nos convenció ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y ahora, ¿verdad?, que hemos ejercido la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese era el objetivo del Espíritu Santo al convencernos de eso, que ejerzamos la fe en Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué está haciendo Él? Nos da la capacidad, nos enseña, nos da el poder para poder vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, en la cual, mientras estamos en esta tierra, podamos nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién tenemos que reflejar? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque eso da honra al Padre, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, los 3, ¿verdad?, ¿cómo que se llama?, intervienen en nuestra salvación, ¿verdad? Todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bien, vamos a hablar en esta tarde acerca de algo que tal vez usted ya sabe, ¿verdad? Acerca de los 3 enemigos del creyente. ¿Sabe usted cuáles son? ¿Verdad? Satanás, el mundo y de la que duerme contigo, le decía el Señor, ¿verdad?, a uno de sus profetas, cuídate. ¿Quién es ese, verdad? Los esposos voltean a ver las cosas, no, ¿verdad? Es nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el enemigo más peligroso que tenemos los creyentes, ¿verdad? Y vamos a ver cosas importantes acerca de las Escrituras, acerca de cada uno de estos enemigos, ¿verdad? Cosas que son necesarias. Puede ser que usted ya las conozca, pero muchas veces en nuestro andar diario se nos olvidan, sobre todo cómo actúan cada uno de ellos, qué ha ocurrido con cada uno de ellos debido a la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo importante que recordar, que debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos estos enemigos, para decirlo así de una manera general, quedaron totalmente, ¿qué?, vencidos, ¿verdad? Eso no significa que hoy en día, ¿verdad?, no tengan influencia en la vida del creyente. ¿Cómo no? Porque es importante. Por eso es necesario conocerlos a la luz de las Escrituras. El problema es que muchos creyentes, ¿verdad?, o sea, ignoramos las Escrituras. No tenemos ese hábito de ir a las Escrituras y conocer. Dios nos instruye a través de su palabra, de cómo debe de ser nuestra manera de andar, de pensar, cómo debe ser nuestro trato, ¿verdad?, entre nosotros como hijos de Dios, cómo debemos de tratar a los inconversos, a nuestros familiares, ¿verdad? Hay muchas cosas que necesitamos aprender a las Escrituras, pero el problema es que muchas veces nosotros somos negligentes, y nos pasa lo mismo que le pasó a la nación de Israel. ¿Por qué pereció la nación de Israel? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Y la Escritura nos dice de eso, ¿verdad?, nos recuerda eso. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros no estamos exentos de eso.
Por eso es que muchas veces nos metemos en problemas o tomamos decisiones y al final traen consecuencias graves para nuestra vida. Y con los que somos cabeza de hogar, o sea, tenemos que tener más cuidado en eso, porque hay otras personas detrás de nosotros, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos, ¿verdad?, tener el conocimiento necesario. Bien, antes de comenzar a hablar de estos 3 enemigos, vamos a leer una cita. Quiero que busque en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿verdad?, donde hay cosas importantes que hay que ver. Solamente no vamos a hablar de ello, hay mucho que hablar de esa cita, pero, ¿verdad?, lo vamos a tomar como versículo base. Que pensaba en eso en esta tarde, decía, ¿qué cita bíblica puedo utilizar para comenzar a hablar de estos 3 enemigos? Bueno, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, le escribe a aquellos creyentes que estaban siendo, ¿qué?, dispersados, que habían sido dispersados. ¿Por dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Recuérdese que el apóstol Pedro vivió durante el reinado del emperador. ¿Quién? ¿Se acuerda usted cuál fue el emperador romano más cruel en la historia? ¿Quién? ¿Quién fue? Hasta el nombre le ponen al chucho de eso, ¿verdad? Nerón. En ese tiempo vivió, de hecho, él se cree que fue, o sea, Pedro fue crucificado, cabeza abajo, dice la Biblia. Entonces los creyentes estaban sufriendo por eso, por la persecución, ¿verdad?, que este emperador había comenzado para con los creyentes. ¿Qué dice la Escritura? Permítame, que ya cuando uno pasa de los 30, ¿verdad?, ya necesita ayuda visual. Me veo un poco más, ya parezco, me veo así como el pollo campero con Jesús, tierno, jugoso y crujiente. No, bien, dice la Escritura. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjense bien, todas estas son realidades en la vida de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Pedro le está escribiendo a creyentes que estaban siendo perseguidos, pero una manera de poder confortar sus vidas es diciéndole esto. Fíjense bien, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión. ¿En dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense bien, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Fíjense bien. ¿Vosotros quiénes? Dice, para vosotros, que sois ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero, en lo cual vosotros, ¿qué hacemos al saber esas verdades? Nos alegramos, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? Alabanza, gloria y honra.
cuando sea manifestado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, lo cual puede ocurrir hoy. Amén. ¿Es cierto eso? ¿Lo cree usted? Bien, oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, ante el trono de tu gracia nos presentamos hoy una vez más, bajo los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo, sabiendo, entendiendo, Señor, que no es bajo ninguna, Señor, capacidad nuestra, que ahora nosotros podemos ser llamados tus hijos, pues no hay nada bueno, no hubo nada bueno en nosotros, Señor, cuando tú te dignaste a vernos y en tu gracia darnos salvación y vida eterna mediante la fe que es en Cristo únicamente y solamente. Todo esto sabemos que es para honra y gloria de tu nombre. Pero sabemos, Padre, que esto es una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos certeza, la seguridad de que tú has inclinado tu oído para escuchar nuestro clamor, nuestra gratitud en este momento, ya que estamos agradecidos, sabiendo que el que guarda nuestras vidas eres tú. Estamos bajo tu poder, Señor, bajo tu providencia, la cual nos cuida, la cual nos protege, por medio de la cual, Señor, tú nos das la capacidad, Señor, a través de tu Santo Espíritu para poder vivir conforme a tu voluntad mientras estamos en esta tierra, Señor. Aún sabiendo que mientras estemos aquí, Señor, van a haber dificultades, van a haber pruebas, Señor, van a haber situaciones difíciles de entender. Pero tenemos la certeza y la seguridad, Señor, y sabemos que tu palabra dice que las aflicciones que vamos a pasar en este mundo, estando en esta tierra, no son nada comparadas con las glorias venideras, Señor, con lo que nos espera cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga por cada uno de nosotros, aquellos que hemos ejercido la fe solamente en Él, sabiendo, Señor, que mientras estamos en esta tierra, Señor, van a haber dificultades. Te rogamos a ti que has comenzado la buena obra en cada uno de nosotros. Primeramente, que nos limpies de todo lo malo que hemos hecho, de todas aquellas acciones, pensamientos y palabras que bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa hemos realizado y con las cuales hemos ofendido tu santidad. Que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu, para que así podamos honrarte, alabarte y dar honra y gloria solamente a ti, Señor, quien ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, y sabemos que nos perfeccionarás hasta el fin. Ilumínanos, danos la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para entender y comprender tu palabra, y para que mutuamente podamos ser, Señor, fortalecidos, podamos ser examinados a través de tu palabra, podamos ser, Señor, reprendidos e instruidos en la justicia, para que mientras estamos en esta tierra, bajo la dirección de tu Santo Espíritu y en cada área de nuestras vidas, nosotros podamos reflejar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo así fieles representantes tuyos, para que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado. Gracias por tu bondad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como le dije que el tema eran los tres enemigos del creyente, ¿verdad? Tomé a bueno, ¿verdad?, el poder leer esta porción como una base. ¿Por qué? Porque en ella, como le dije, Pedro lo que va a hacer es comenzar a fortalecer, comenzar a poder y enseñarles a estos creyentes, ¿verdad?, por la situación que ellos estaban pasando. Recuérdense que estos creyentes habían sido expatriados, sacados, ¿verdad?, de sus casas, habían perdido todo, algunos habían perdido familia, estaban siendo perseguidos, algunos habían sido echados a la cárcel, ¿verdad?, servían como espectáculo en el circo romano, ¿verdad?, todo por su fe en Cristo Jesús. Era una situación difícil. Entonces, Pedro, siendo dirigido por el Espíritu Santo para fortalecer la fe de estos creyentes, les habla de estas verdades que también son una realidad en nuestras vidas. Amén. ¿Sí o no?
Eso debería de confortarnos, hermano. Sí, ¿por qué? Porque también nosotros como hijos de Dios vamos a ser afligidos. Tal vez no vamos a hacer, digamos, no vamos a pasar las mismas situaciones que pasaron estos creyentes. Vamos a ser afligidos, dice la Biblia, de diversas pruebas, pero esas cosas son necesarias. Pero ¿qué nos conforta cuando nosotros estamos en esa situación? El saber que estas cosas son una realidad en nuestras vidas. Si es que usted ha ejercido la fe en Cristo Jesús. Hay que aclarar eso. Si es un legítimo creyente verdadero. Porque esto es una realidad solamente en aquellos que ya fueron justificados por la fe sola en Cristo. En una persona natural, eso no es una realidad. ¿Y quién es una persona natural? Es un inconverso. ¿Qué puede ser? Inmoral, puede ser moral, incluso puede ser religioso. Y cuando hablamos de un religioso, que es el que está con mayor, ¿verdad?, peligro, es aquella persona que pertenece a una denominación cristiana, sea esta católica o evangélica, pero tienen las mismas cosas en común. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Están muertos en delitos y pecados. Que creen que pueden alcanzar la salvación a través de su mérito propio, bajo su esfuerzo. Hermano, y si es un fiel servidor en la iglesia, ¿puede ocurrir eso? Que una persona que sea fiel servidora en una denominación X, que sea un buen servidor, ¿verdad?, que se involucra en alabanza, ¿verdad?, que se involucra en todas las actividades, incluso un predicador, puede ser un buen expositor de la palabra. Cabe la posibilidad de que un predicador de la palabra de Dios en alguna iglesia no haya sido justificado y cuando muera vaya a ser condenado. Pero dirá usted, ¿y cómo es eso posible? Es que no es por hacer. Sí es importante lo que hace. Pero cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la justificación, el único medio de la justificación es la fe sola en Cristo Jesús. Y aquí, ¿por qué tanto insistimos en eso? Porque sabemos que son cosas que nos cuesta entender, sobre todo al religioso. Somos incrédulos los seres humanos, duros de corazón. Nuestra naturaleza pecaminosa es perversa. Por eso vamos a hablar de ella en esta tarde. Porque es uno de nuestros enemigos. Y es necesario saber cómo actúa para que nos demos cuenta. Por eso dice Pablo en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por fe, el primer tiempo de la salvación. Es el acto en el cual Dios declara justo a todo aquel pecador que decide ejercer la fe en Cristo. ¿Qué tiene que creer? Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero hay mucha gente que le cuesta creer eso. ¿Por qué? Por esos tres enemigos. Ya vamos a ver cómo ellos actúan. Tanto en el inconverso como también en el creyente, ¿verdad? Entonces Pedro viene y comienza a fortalecer la fe de estos creyentes. Y le dice, ustedes han sido elegidos. No porque Dios haya visto algo bueno y maravilloso en nosotros. Recuerden lo que dice Pablo allá en Corintios.
que de lo más vil y menospreciado del mundo, ¿qué hizo Dios? Lo tomó para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. ¿Por qué le dice Pablo eso a los creyentes en Corinto? Porque ellos se creían personas especiales. Había mucho dinero, muchas cosas buenas. Y se menospreciaban los unos a los otros. Hay una infinidad de problemas en esa iglesia. Cosas que a veces ocurren en esta iglesia. El menospreciarnos los unos a los otros. Por eso Pablo les dice, no hay nada bueno en nosotros. Y le dice Pablo a los creyentes de Éfeso, Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Nos adoptó como hijos según el puro afecto de su voluntad. Eso es maravilloso, ¿no? Porque si Dios hiciera sección de personas, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Ah? ¿Merecemos la salvación? No. Es su gracia la que se ha manifestado. Y Pedro le dice esto: fuisteis elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. ¿Ha sido usted ya santificado? ¿Esa es una realidad en su vida? ¿Es usted santo? ¿Sí o no? ¿Esa es una realidad en nuestra vida? Sí, pero muchas veces tenemos miedo de decirlo. Porque tenemos el concepto errado, ¿verdad? No, que una vida santa es una vida sin pecado. Sí, pero eso se va a lograr ¿cuándo? ¿Cuándo es que ya nosotros no vamos a poder pecar? ¿Ah? Cuando seamos transformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es el tercer tiempo de la salvación. La glorificación, que de hecho Pedro la menciona aquí. Pero actualmente, a pesar de que ya hemos sido santificados posicionalmente, el problema es que a veces esa santidad nosotros no la reproducimos. ¿Por qué? Porque no andamos bajo la llenura del Espíritu Santo. Esa es la única manera de lograrlo, bajo el poder del Espíritu Santo. No es el que más activo, ¿verdad? El que se involucra. Y ustedes vieron al hermano Denis ahí parado cantando, ¿verdad? Y ahora está predicando, o sea, es espiritual. No. Y Gabriel quería que pasara a orar, ¿verdad? Y que recogiera ofrenda, ¿verdad? Para que me vea la orilla. No, nada. En otras congregaciones se cree eso, ¿sí o no? Creen que es más santo el que más sirve, ¿no? Se puede hacer en la carne, hermanos. Si es un creyente, salvo por gracia. Pero si no lo es un inconverso, es un religioso. Eso es lo más triste. Claro, nosotros no podemos determinar quién es. Dios sabe. Dice la Biblia, ¿conoce el Señor a los que son suyos? Sí, Él los conoce muy bien, ¿verdad? ¿Qué más dice Pedro? Dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo, dice, y nos desea ¿qué? Gracia y paz. Hermanos, la bondad de Dios ya se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestó esa bondad de Dios para con nosotros? De una manera es difícil de comprenderla. En el preciso momento en que nos justificó. Porque ahí nos toma como hijos, nos adopta, nos coloca su Santo Espíritu como sello y garantía de que nuestra redención, nuestra salvación es eterna y segura. Y que nunca jamás la vamos a perder.
¿Estamos nosotros en paz con Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque medita mucho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y trasciende, ¿verdad? Su meditación. No, no, no. De hecho, la gente anhela eso, hermano. La paz de Dios, ¿sí o no? La paz con Dios, ¿sí o no? Eso es todo lo que se pide, sobre todo por situaciones de la guerra que se están dando. Y es bueno pedir que haya paz en los seres humanos. Que las guerras no traen nada bueno, sobre todo cuando hay daño colateral. Y ese daño colateral es aquellas personas que sufren a causa de las malas decisiones en esos países que toman sus líderes. Es bueno pedir, recordar que dentro de esas guerras también hay creyentes involucrados. ¿Sí o no? Sí, se ven perjudicados. Si Dios no tiene solamente hijos aquí en El Salvador, habrán iraníes, hermanos, que han ejercido la fe en Cristo. ¿Qué cree usted? ¿Ah? No, hermano, que ahí son árabes, ¿verdad? No. Sí hay. Tal vez son pocos, pero sí hay. Hay. Que la gracia de Dios, por eso dice Tito, ya le dice Pablo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todo el mundo. No solamente para los salvadoreños. Y debemos de orar, ¿verdad? Cuando tenemos el hábito de orar por nuestros hermanos que están siendo damnificados en esas situaciones de las guerras. Orar por Jerusalén, que también allí hay creyentes. A pesar de que ellos viven en rebeldía, hay creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice Pablo? Fíjense bien. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia que hizo, nos hizo. ¿Qué fue lo que se manifestó de parte de Dios? Para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Dice ahí, según su grande misericordia. Las cuales, dice el profeta Jeremías, allá en el libro de Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Y nos permiten ver y contemplar un nuevo amanecer. Aunque sabemos que para nosotros como hijos de Dios, lo mejor hubiese sido que hoy hubiésemos despertado, ¿dónde? ¿Dónde? Porque le tenemos miedo, ¿verdad? ¿En dónde? A tu semejanza, decía David. Para no decir, para no morirnos, muy fea esa palabra. Sí, así lo decía David. Cuán glorioso, decía David, va a ser cuando despierte a tu semejanza. Job decía, yo sé que aunque mi carne esté deshecha, con mis ojos he de ver a Dios. Yo mismo lo veré. O sea, esos eran hombres de fe, a pesar de que estaban en una situación difícil. Por eso se nos consuela a través de estas verdades. Que se nos olvida por los afanes de la vida, por las dificultades muchas veces. Y las dificultades deberían de llevarnos a estas realidades, a recordar esto, lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense bien lo que está guardado para nosotros. Dice, para una herencia que incorruptible, inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Nosotros. ¿Solo para los miembros de la Iglesia Bíblica Jerusalén? Para los creyentes.
Es maravilloso saber esas verdades. Que allá tenemos un lugar preparado para nosotros. Y ahí, con esto, sabemos que se ha cumplido la promesa que dijo el Señor Jesucristo. Ahí en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, le dijo a Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor Jesús, vosotros también estéis. Eso nos consuela incluso para no tenerle temor a la muerte, porque nosotros la muerte solamente va a ser un paso de transición de esta tierra a nuestro verdadero hogar, porque nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos. Esa es la realidad para todo creyente. Entonces, fíjense bien, reservad en los cielos para vosotros, que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Podría decir alguien, ya ve, y nadie puede estar seguro de que es salvo. Mire, ahí dice, la salvación va a ser en un futuro. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué tiempo de la salvación? La glorificación. Que es cuando usted y yo tengamos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Dios, ¿verdad?, nos va a quitar nuestra naturaleza pecaminosa. Y vamos a entrar con un cuerpo glorificado. Pero ¿qué más dice? Fíjese bien. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Y ahí entramos en un tema que muchas veces no nos agrada. El hecho de que seamos hijos de Dios y de que todo lo que acabamos de hablar anteriormente sea una realidad en nuestras vidas, eso no significa que como creyentes en Cristo Jesús estemos exentos de los problemas, las pruebas o las angustias. Son cosas, según la Biblia, que van a ocurrir en nuestras vidas si Dios cree que es necesario pasar. Y de hecho, hermanos, todos vamos a hacer, vamos a pasar por las pruebas. Pero ¿qué nos conforta? Que Dios nos guarda. Saber eso, lo que dice Pablo en Romanos, que las aflicciones de este tiempo no son nada comparados con las glorias venideras. Pero para que usted tenga esa certeza, esa seguridad, ese confort, usted necesita ir a las Escrituras. Porque es en ese tiempo de prueba donde esos tres enemigos van a comenzar a actuar. ¿Para qué? Para que nosotros nos desanimemos en la vida cristiana. Recuerden que ahora, como creyentes en Cristo Jesús, la obra del Espíritu es, ¿verdad?, que está llevándonos a cada uno de nosotros para que seamos semejantes ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros crezcamos en la gracia, para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas y que aquellos que actualmente no son salvos, ¿verdad?, puedan ver a Cristo en nosotros, y al verlo a Él en nosotros tengamos la oportunidad de poder presentar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todas las personas se salven. Entonces comenzamos con el enemigo número uno. ¿Quién es?
El primero, Satanás. Ese es el enemigo que inteligente. ¿Qué sabemos nosotros de Satanás? Que es rojo, con cachos, una cola, un tridente. ¿Ah? Esa es la perspectiva del mundo. Eso es lo que él le ha hecho creer a la gente. Y que sale en aquel programa XH del Derbez, ¿verdad? Y le pega un botón, ¿verdad? Ya que la gente se cae. Y nosotros hasta nos reímos de eso, ¿verdad? ¿Quién es? Su nombre. Tiene varios nombres o títulos. Es bueno saberlos. Uno de sus nombres es Lucifer o Luzbel. Es un, digamos, podemos decir, es su nombre original. ¿Qué significa portador? Fíjense bien, portador de luz. También es conocido como en una parte de las escrituras como Beelzebú. ¿Recuerdan a quién le dijeron que por él hacía los milagros? ¿A quién lo compararon con él? Al Señor Jesucristo, los líderes religiosos. Dijeron que Cristo hacía estos milagros por Beelzebú, o el señor de las moscas. Era una blasfemia grave la que estaban pronunciando esos tipos. ¿Por qué? Porque ellos en su ceguera, ¿verdad?, no veían a Cristo como lo que Él es, o como lo que Él era en ese entonces. Dios, el Mesías. Lo veían como simplemente el hijo del carpintero. A pesar de que todos sus milagros, todas las maravillas que Él hizo, daban evidencia de que Él era el Mesías. Pero ¿qué pasaba con esos tipos? Y con la gente hoy en día. Estaban bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Porque eso es lo que él hace. Por eso se le conoce como el engañador. Una de las estrategias que él utiliza. Engañar a las personas. Se le conoce como el diablo o el acusador. Son títulos que se le dan a través de las escrituras para que nosotros podamos conocer su carácter y cómo es que él actúa. En el inconverso, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace? Le ciega el entendimiento, dice la escritura. En 2 Corintios 4. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso es que nosotros muchas veces nos desanimamos cuando a veces evangelizamos a alguien y la gente, ¿verdad?, nos dice que estamos locos o nos ignoran, ¿verdad?, hablan de cualquier otro tema. Pero hay que reconocer que es Satanás haciendo su obra en él. Y eso es lo triste, la triste realidad de los inconversos. Ellos no se dan cuenta de eso, de que están bajo la potestad de Satanás. Y recordemos, esa era nuestra realidad antes. ¿O no? ¿Ah? Sí, hermanos. De ahí nos sacó el Señor. También estábamos, recuerden lo que dice Pablo en Efesios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es cierto, eso ya no es una realidad en nuestras vidas. Pero sí lo fue antes cuando estábamos en Adán. Así nos tenía Satanás. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice lo mismo que los demás.
Eso debería de motivarnos a ir y predicar el Evangelio. Nosotros estuvimos ayer. Si es que por la gracia de Dios ahora hemos sido adoptados como hijos. Pero muchas personas, Satanás hace un trabajo muy fino. Por eso, ¿recuerda usted lo de la parábola del sembrador? ¿En dónde cayó la primera semilla? En el camino. Y dice el Señor Jesucristo, y fue hollada, fue pisoteada, menospreciada por las personas, los inconversos. Y viene Satanás y aprovecha, ¿y qué hace? Y les roba la semilla. ¿Para qué? Para que no crean, dice Lucas, y se salven. Ese es el objetivo satánico: matar, robar y destruir. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a que el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, que nosotros logramos ejercer la fe en Cristo Jesús. Por eso es que ahora somos sus hijos. En mucha gente, Satanás todavía están bajo su potestad. Y los más tristes son los religiosos. El inmoral, ¿verdad? Sabe que vive una vida desenfrenada. Pero un religioso, ¿sabe por qué es más triste un religioso? Porque dice la Biblia que si Satanás se viste como ángel de luz, no es cosa extraña que sus ministros se vistan como ministros de justicia. Por eso le digo, Satanás trabaja fino con los religiosos. ¿Por qué? Porque tiene un ministro suyo. En muchas iglesias hay ministros satánicos, enseñándole a las personas que para ser salvos tienen que portarse bien, tienen que servir, tienen que hacer aquí. Le ponen una lista interminable de cosas que hacer, que en la Biblia pueden ser que sean buenas, pero que no están diseñadas como medio para la salvación. Porque el único medio establecido por Dios a través de su palabra para que una persona pueda ser salva de la pena del pecado es la fe sola en Cristo. Ese es el problema. Mucha gente cree eso, que no es suficiente la fe. Es muy barato eso. No, hermano. Cristo tuvo que dar su propia vida. Él tuvo que dejar su gloria. Y si Él lo hizo es porque no había otra manera. Si Dios lo ha diseñado así es porque no había otra manera en que usted y yo podamos ser salvos. No había en todo este universo otro ser que tuviese la capacidad de hacer el pago completo por todos los pecados de toda la humanidad. Solamente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Él tuvo que humanizarse para poder morir y quitarle así el dominio que Satanás tenía. ¿Cree usted eso? Busque Hebreos para que lo vea. Y con su muerte el Señor Jesucristo es algo importante que ver a la luz de la muerte de Cristo en cuanto a este enemigo, Satanás. Hebreos, un poquito más atrás, capítulo 2. (2:14) ¿Lo tiene? Dice la Escritura, fíjense bien. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, se hizo humano, ¿verdad?
para destruir por medio de la muerte al que tenía el ¿qué? El imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? ¿Era necesario la muerte de Cristo, hermanos? Sí. Satanás quedó vencido, condenado incluso. ¿Recuerda la profecía allá en Génesis 3? Lo que nosotros llamamos como el protoevangelio. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Refiriéndose a quién? Al Señor Jesucristo. Ella le dijo, o sea, el Señor Jesucristo te herirá en la cabeza y tú, ¿qué? Le herirás solamente el calcañar. O sea que la muerte de Cristo, Satanás pensó que había vencido, pero no, era una muerte que era necesaria, sí, porque con su muerte Él logró pagar todos nuestros pecados. Por eso la propiciación dice, tercer paso de la redención es, ¿qué significa la propiciación? ¿Ah? Es pregunta de allá de la bíblica. ¿Qué es la propiciación? Que la muerte de Cristo pagó, acordémonos, pagó todos nuestros pecados y satisfizo la ira y la justicia de Dios. ¿Satanás sabe eso, hermanos, hoy en día? Sí, lo sabe. Él sabe, y de hecho ya está condenado. ¿Sabe usted cómo va a terminar este enemigo? ¿Cómo va a terminar? Ahí lo busca en Apocalipsis, capítulo 20, ahí dice, Satanás va a ser echado ¿a dónde? En el lago de fuego. Después que se cumplen los 1000 años. La Biblia dice, y él sabe siempre lo mismo. Recuérdese que durante los 1000 años, él va a estar ¿cómo? Atado. Es una cárcel provisional. Luego dice la Biblia que él va a ser desatado y ¿a qué va a salir? ¿Ah? A lo mismo, a engañar a las naciones. De tal manera que aquellas personas que nazcan físicamente en el tiempo del milenio, a las cuales nosotros vamos a estar co-gobernando con el Señor Jesucristo, ¿qué van a hacer? Dice la Biblia que se van a rebelar contra contra el gobernante mundial mejor que va a haber sobre esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde Satanás va a ser enviado al lago de fuego, porque su objetivo siempre es matar, robar y destruir. Y es un enemigo muy inteligente. ¿Cómo actúa en cuanto a nosotros? ¿Cómo nos afecta hoy en día? A pesar de que sabemos que ya fue vencido. Y de hecho nosotros también hemos participado de esa... ya le hemos vencido también nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Sí, por la fe en Cristo. Nos ha dado la victoria sobre Él. Aunque todavía Él anda por allí, pero ¿cómo nos afecta hoy en nuestro diario andar? A través de las tentaciones. Dice la Biblia que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no anda solo, tiene sus huestes espirituales de maldad. ¿Qué debemos de saber en cuanto a eso? Tenemos una guerra, hermanos. Y la guerra no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, se los manda ya en Efesios ¿a qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se nos manda a vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos
resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es como nos perjudica hoy en día. Por eso es importante utilizar los recursos que tenemos en la gracia. Enemigo número 2, ¿cuál es? El mundo. ¿Qué dice la Escritura acerca del mundo? ¿Qué sabemos? ¿Qué dice? Primera Juan 5:19, leamos algo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. En cuanto al mundo, o sea, el enemigo que atrayente. Por eso, ¿verdad? Se ha fijado que usted en las diapositivas que a veces pone el pastor, ¿verdad? Al mundo se le pone como un imán. Así se le representa. ¿Por qué? Porque atrae, ¿verdad? Nos atrae. Ese es el enemigo atrayente. Pero ¿qué debemos de saber? ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos ¿de quién? Fíjense bien cómo el apóstol nos lleva. Sabemos. Son cosas importantes que de hecho se ven en Romanos. Saber, considerar y presentar. Son cosas que se aplican al creyente. Sabemos, dice Juan, que somos ¿de quién? De Dios. ¿Tiene usted esa certeza, hermano? ¿Es usted hijo de Dios? Sí, hermano, yo pertenezco a la Iglesia Bíblica Jerusalén. Amén. No. Fíjense, Juan lo que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero. ¿Qué pasa con el mundo? Está bajo el maligno. Fíjense cómo Juan es otro título. ¿Bajo el poder de quién está Satanás? Perdón, el mundo está bajo el poder del maligno. Todavía Juan es un poco más así para que no se asusten, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Bajo el maligno. Es una realidad, ¿verdad? Lo maravilloso es que Juan nos recuerda, a pesar de que la carta, el propósito de la carta es que podamos tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión entre nosotros, ¿verdad? Ya, de hecho, la carta, hermanos, es bastante fuerte. Se nos amonesta fuertemente a vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Pero es maravilloso porque Juan, a pesar de que habla de comunión o del tiempo de santificación, lo cual nos cuesta a nosotros, él afirma esa verdad. Sabemos, no dice, mire, ¿y ustedes será que son hijos de Dios? No, él lo da por hecho. Dice, sabemos, y se incluye que somos hijos de Dios. Eso se le llama tener certeza y seguridad. Pero para que eso se logre, usted tiene que ir a las Escrituras. Si no va a las Escrituras, difícilmente usted va a tener certeza y seguridad de su salvación. Juan lo afirma. Y el mundo, dice, está bajo el maligno. ¿Y cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios nosotros? ¿Bajo qué medio? ¿Bajo qué medio? ¿Por pertenecer a la Iglesia Bíblica Jerusalén? ¿Somos hijos de Dios por servir en la iglesia? No. Gálatas 3:26, ¿qué dice? Son cosas que debemos de dominar, son cosas básicas, hermano. Pues todos sois hijos
de Dios por la fe en Jesucristo. Todo es por fe. ¿Se fijan? Se nos está repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón. Porque todo lo asociamos con hacer. Lo más difícil para nosotros como seres humanos pecadores es confiar en Dios. Por eso es que desde Génesis hasta Apocalipsis se nos demanda fe. Y Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo nos fortalecemos en fe? ¿Ah? ¿Cómo? A través de la palabra. No hay otro medio. No hay otra fuente dada por Dios. Es la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Por eso es importante que usted se congregue, ya que no tenemos el hábito muchas veces de leer en nuestro diario vivir. Porque por lo menos aquí, ¿verdad? Estos siervos inútiles, ¿verdad? Según el conocimiento que se nos ha dado, lo compartimos para que nos fortalezcamos mutuamente. Por eso es necesario. Dice aquí, eso es una verdad. Se habla de dos familias. Ese versículo habla de dos familias. Los que estamos en la familia de Dios y los que están en la familia de Satanás. Si hubiese aquí una persona que todavía no ha ejercido la fe sola en Cristo, déjeme decirle que usted está muerto en delitos y pecados, es hijo de desobediencia, todavía es enemigo de Dios, porque esa es una realidad en su vida. Usted está en Adán, necesita nacer de nuevo, y para nacer de nuevo se necesita la fe sola en Cristo. Porque por ella usted va a ser justificado, va a ser santificado, y Dios lo va a ver ya como glorificado. Pero es por fe. Ya vimos la realidad del inconverso. El mundo, dice, está bajo el maligno. Por eso decimos, ¿cómo es que llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Todo es por fe. Recuérdese Juan 1:11. ¿Qué dice? A los suyos vino. ¿Qué pasó con los suyos? No les recibieron. Dice el 12, mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios. Es un nuevo nacimiento que Dios lo produce cuando usted y yo ejercemos la fe en Cristo. ¿Es eso una realidad en su vida? Sí, gloria a Dios por ello. Ya fuimos rescatados del mundo, aunque todavía estamos en el mundo. ¿Pero qué dice la Escritura? Que en el mundo estamos, pero usted y yo, como creyentes o hijos de Dios, no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, es necesario recordar que mientras estemos en este mundo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer el mundo en cuanto a nosotros, como hijos de Dios? ¿Ah? Sí, el mundo nos atrae. Satanás utiliza el mundo para atraernos. Pero ¿qué hacen los inconversos? Nuestros vecinos. Cuando saben que usted y yo somos evangélicos, dicen ellos. Ese es un término pasado. ¿Nos aman o nos odian? Yo tengo una ahí que odia a los evangélicos. Los aborrece.
Aunque ella, ¿verdad?, lo dice por otras, ¿verdad? Pero en cuenta, ¿verdad?, yo voy incluido. Sí, hermanos, eso es una realidad. Por lo tanto, ¿verdad?, es necesario recordar que Juan nos dice que como el mundo nos odia, usted y yo no debemos de amar al mundo, ni a las cosas que están en él, refiriéndose a aquellas cosas, ¿verdad?, que Satanás utiliza para atraernos, para seducirnos, para hacernos infructíferos o mantenernos entretenidos. No es que no vamos a ir a predicar el evangelio, ¿cómo no? No me vaya a malinterpretar, porque muchos, ¿verdad?, somos bien olímpicos. Bueno, como yo no debo de amar al mundo, entonces ¿para qué le voy a predicar a eso? No, la Biblia no está diciendo eso, no me malentienda. Y si usted lo malentiende es porque su naturaleza pecaminosa es perversa y nos puede hacer pensar eso. ¿Y para qué vas a evangelizar? ¿Cómo ni te va a creer? Sí, pero mi deber es predicar el evangelio. Y yo no tengo el poder para convencerlo. Quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Nuestro deber es ir por todo el mundo y predicar en el mundo. Lo que pasa es que cuando Juan habla del mundo, habla del sistema en el que nosotros vivimos. Es un sistema gobernado por Satanás, en donde lo que se manifiesta, ¿qué es? Fíjense bien, Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, un poquito más atrás. ¿Qué dice? ¿2:15 dice? Nos manda ¿a qué? A no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Algunos malinterpretan ese versículo. Mire, si usted se va para el mundo, perdió su salvación. Está hablando de la pérdida de la salvación ese versículo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Me llama la atención porque Juan no dice el amor de Dios no está en él, sino que dice, ¿el amor de quién no se manifiesta en nosotros? Del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué no se manifiesta el amor de Dios, del Padre en nosotros? Porque no estamos en comunión con el Padre. Cuando nosotros nos vamos tras las cosas que el mundo desea. Porque el mundo solo nos entretiene. Y muchas veces nosotros no realizamos las funciones que deberíamos de tener como hijos de Dios, porque somos negligentes. Cuando no hay comunión con el Padre, con el Hijo, y vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, difícilmente nosotros vamos a manifestar, ¿qué? Amor a las personas. ¿Por qué? Fíjese bien lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Los deseos de... ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué pasa con esas cosas?
Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un creyente? ¿Ah? Que nos santifiquemos. ¿Cómo nos santificamos? ¿Ah? ¿Cómo nos santificamos los creyentes? A través de la palabra. Padre, dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos? Bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso se nos manda allá en Gálatas. Digo pues, decía el apóstol Pablo, andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es el otro enemigo que tenemos. Y es el enemigo más peligroso, porque ese nos seduce y nos hace ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. ¿Qué debemos de recordar acerca de la naturaleza pecaminosa? En la Biblia se menciona como la naturaleza pecaminosa, como la carne incluso, o como el viejo hombre. ¿Qué se nos manda? Vestidos pues del nuevo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que recordar eso. Todo lo que la carne nos mande a hacer o nos seduzca para que nosotros hagamos, todo es un engaño. Recuérdense que ellos están confabulados con Satanás. Por eso nuestro servicio, nuestra adoración, a través de las Escrituras se nos manda a hacer bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque es la única manera en la cual nosotros podemos verdaderamente darle adoración, darle honra y gloria ¿a quién? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Recuérdense que la Biblia se centra en eso, que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo. De hecho, el hermano Diego hablaba de eso el día miércoles. Nuestro servicio tiene que ser para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué es que nosotros erramos al blanco? ¿Ah? Porque no tenemos ese objetivo en mente. Honrar y glorificar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en la carne es imposible. Solamente a través del Espíritu Santo. Viviendo bajo los deseos del mundo. Por eso se nos manda en Romanos. Tito, ¿qué dice? Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Y esa misma gracia que hace, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y esa misma gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. No lo vamos a lograr si no es bajo la dependencia del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Por eso Pablo decía, andad en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es cierto, todavía está en nosotros, pero recuérdese algo, que debido a nuestra identificación en Cristo, esa naturaleza pecaminosa fue muerta, fue crucificada, fue sepultada, y usted y yo hemos, ¿qué? Resucitado para una nueva vida, en la cual nuestro objetivo tiene que ser honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, por estas verdades que a través de tu palabra tú nos enseñas.